Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado de hablarles sobre algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado muchísima especulación y, honestamente, también mucha curiosidad. Sí, amigos, estoy hablando de la relación entre Serkan y Özge. Lo que se rumorea, lo que se dice, las teorías que circulan. Y hoy vamos a desentrañar un poco la verdad, o al menos, lo que sabemos hasta ahora. Para los que no estén familiarizados, Serkan y Özge son dos nombres muy conocidos en el mundo del entretenimiento turco. Han trabajado juntos en proyectos que han conquistado corazones en todo el mundo, y su química en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Esta chispa, esta conexión palpable, por supuesto, ha alimentado las expectativas de muchos fans, que anhelan saber si esa conexión especial se extiende más allá de las cámaras. Y es que, la verdad, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor, especialmente cuando parece tan palpable? Pero antes de que empecemos a analizar todo el chisme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así estén siempre al tanto de las últimas noticias, chismes, análisis y todo el contenido que preparo para ustedes. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Ya saben, un dedito arriba para animarme, un comentario con sus opiniones y a compartir el vídeo con sus amigos. Es la mejor manera de construir una comunidad y de estar conectados. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Así que, ¿qué es lo que ha provocado tanto revuelo en torno a Serkan y Özge? Bueno, la base de todo es, sin duda, la enorme popularidad de sus trabajos en conjunto. La gente se enamoró de sus personajes, de la forma en que se miraban, de la manera en que interactuaban. Esa complicidad, esa mirada cómplice, la química que desprendían, era algo que trascendía la pantalla y llegaba directo al corazón. Y claro, cuando ves tanta conexión, es natural que te preguntes si existe algo más allá de la ficción. La pregunta se vuelve casi inevitable, ¿es real lo que vemos? ¿Hay algo más que el guión y las directrices de un director? Y como Internet es un hervidero de información, tanto confirmada como no confirmada, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Al principio las especulaciones eran leves, más bien simples conjeturas de fans emocionados. ¡Ay, qué lindos! ¿Estarán juntos en la vida real? Comentarios en redes sociales, pequeños guiños, emojis de corazones, la chispa inicial. La ilusión, la esperanza de ver esa magia del cine replicada en la vida real. Pero con el tiempo la situación fue escalando. Se empezaron a analizar cada foto, cada like en redes sociales, cada encuentro casual. La lupa de los fans se convirtió en un microscopio, escrutando cada detalle en busca de señales, de pistas, de confirmaciones. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas y de clics, también contribuyeron a alimentar la llama. Las fotos captadas por los paparazzi, los rumores de fuentes cercanas, las entrevistas con declaraciones ambiguas y calculadas, todo eso alimentó el morbo y mantuvo a los fans en vilo, en un estado constante de expectación. La maquinaria del entretenimiento estaba en marcha, y la historia de Serkan y Özge se convirtió en una telenovela en tiempo real. La verdad es que la vida privada de las celebridades es algo que siempre genera interés. Es una fascinación natural, una curiosidad innata. Y en este caso, la química evidente entre Serkan y Özge era un imán para la curiosidad, un faro que atraía a miles de seguidores. La gente quería saber si estaban juntos, si eran pareja, si su romance trascendía la pantalla. La idealización del amor, la búsqueda de historias románticas, la esperanza de que lo que vemos en la ficción también pueda ser posible en la vida real, son factores que alimentan esta fascinación. Y claro, como suele suceder en estos casos, la falta de una confirmación oficial solo hizo que la imaginación volara, que las teorías se multiplicaran, que la expectativa creciera exponencialmente. El silencio, en este caso, se convirtió en la mayor de las declaraciones. Empecemos por analizar los hechos que sí conocemos, las bases sólidas sobre las que podemos construir nuestro análisis. Sabemos que Serkan y Özge han trabajado juntos en varios proyectos. En cada uno de ellos, la conexión entre ellos era notable, innegable. La manera en que se miraban, la forma en que se apoyaban, la complicidad que transmitían, todo esto se traducía en actuaciones memorables, en personajes que calaban hondo en el público. Profesionalmente se complementaban a la perfección. Se respetaban, se admiraban y se apoyaban mutuamente. Han demostrado ser excelentes profesionales y grandes compañeros.
La confianza que transmitían en escena era palpable, y eso se reflejaba en el éxito de sus proyectos. Pero, ¿qué hay de ese? Vida personal. ¿Qué podemos decir con certeza? Aquí es donde las cosas se complican un poco, donde la información se diluye y la especulación toma el relevo. No son personas que aireen su vida privada públicamente. Ambos suelen ser bastante discretos en cuanto a sus relaciones sentimentales. Son, por decirlo de alguna manera, celosos de su intimidad. No son de los que publican fotos en redes sociales cada 2x3, ni tampoco acostumbran a hablar abiertamente de sus parejas en entrevistas, a menos que sea estrictamente necesario, o que la situación lo requiera. Prefieren mantener su vida personal alejada de los focos, y eso es algo que hay que respetar. Sin embargo, en algunas ocasiones, hemos tenido pistas que nos han llevado a pensar en una posible relación. Por ejemplo, algunos comentarios en entrevistas, algunas miradas cómplices en eventos públicos, y por supuesto, las fotos de los paparazzi, que a menudo capturan momentos íntimos. Pero, ¿hasta qué punto podemos confiar en estas pruebas? ¿Son realmente evidencias de una relación, o simplemente malinterpretaciones, fruto de la especulación y del deseo de los fans de que algo sea real? La línea entre la realidad y la ficción, en estos casos, se vuelve difusa. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se obtienen estas pruebas. Los paparazzi, por ejemplo, suelen perseguir a las celebridades para obtener fotos exclusivas, y a veces, esas fotos pueden ser manipuladas, recortadas o sacadas de contexto. El objetivo es claro: generar polémica y vender noticias. Los medios de comunicación, a su vez, a menudo exageran o especulan para generar más interés y atraer lectores. La búsqueda del clic, la necesidad de captar la atención, la presión por la inmediatez, todo esto puede llevar a la publicación de información no verificada, o a la distorsión de la verdad. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En cuanto a los rumores, hay que ser cautelosos. Las redes sociales son un caldo de cultivo para las fake news y las especulaciones infundadas. La información se comparte a la velocidad de la luz y a menudo sin contrastar, sin verificar, sin analizar. Es importante contrastar la información, verificar las fuentes y no creer todo lo que se lee, especialmente si proviene de fuentes poco fiables o anónimas. La desinformación es un problema grave en la actualidad, y debemos estar preparados para combatirla. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la relación entre Serkan y Özge? Lamentablemente, como dije al principio, no puedo darles una respuesta definitiva. No tengo la varita mágica para saber lo que sucede en sus corazones. Lo que sí puedo decirles es que hasta la fecha, no existe una confirmación oficial de una relación sentimental entre ellos. No han confirmado públicamente que sean pareja, y esa es la realidad. Lo que sí sabemos con certeza es que se respetan y se aprecian mutuamente. Son amigos y compañeros de trabajo, y eso es algo que podemos ver claramente. Comparten una conexión especial, una química innegable y una amistad que parece genuina. Esa complicidad, esa camaradería, es algo que se transmite en cada proyecto y que se ve reflejada en sus entrevistas y apariciones públicas. Pero, ¿hay algo más? Esa es la pregunta del millón, y la verdad es que solo ellos lo saben. Es posible que en algún momento nos enteremos de la verdad, ya sea a través de una confirmación oficial, de una filtración, o simplemente porque ellos decidan hacerlo público. Pero mientras tanto, lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y disfrutar de su trabajo. Es su derecho y es lo correcto. Pero no nos quedemos solo con lo que no sabemos. Analicemos un poco lo que podemos inferir de su comportamiento y de sus declaraciones. ¿Qué han dicho en entrevistas? ¿Cómo se han comportado en público? Intentemos sacar conclusiones basadas en la evidencia disponible, sin caer en la especulación descontrolada. En general, Serkan y Özge han sido bastante diplomáticos. Han evitado confirmar o negar los rumores. Han expresado respeto y cariño mutuo, pero siempre han mantenido una distancia prudencial. Saben que la atención mediática es inevitable, pero han sabido manejarla con elegancia y discreción. Han aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la fama, sin perder el control de su privacidad. En algunas entrevistas han hablado de su amistad y de su complicidad en el trabajo. Han destacado su admiración mutua y la importancia de la confianza en su relación profesional.
Han elogiado sus cualidades, tanto personales como profesionales, y han resaltado la importancia del compañerismo en el éxito de sus proyectos. Pero nunca han dado pistas claras sobre una posible relación sentimental. Han sido cuidadosos con sus palabras, evitando caer en la trampa de la especulación. Es posible que estén protegiendo su privacidad, o simplemente que no quieran alimentar aún más los rumores, especialmente si ¿O hay nada más allá de la amistad? O tal vez simplemente no haya nada más allá de la amistad y el compañerismo, y no quieran generar falsas expectativas en sus fans. La prudencia en estos casos es fundamental. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y privadas. No es nuestro derecho exigir una explicación o una confirmación. El respeto a la privacidad es fundamental, especialmente en el caso de las celebridades, que a menudo se ven sometidas a una presión constante por parte de los medios y de los fans. La obsesión por la vida privada de los demás puede llegar a ser invasiva y perjudicial. En conclusión, la verdad sobre la relación entre Serkan y Özge sigue siendo un misterio, un enigma que solo ellos pueden descifrar. No hay pruebas concretas que confirmen una relación sentimental, pero tampoco hay una negación rotunda, al menos, no una negación explícita. Lo que sí sabemos es que se respetan, se admiran y se llevan muy bien. Son amigos y compañeros de trabajo, y eso es algo que podemos ver claramente. Y al final del día, eso es lo que importa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creo que lo mejor es respetar su privacidad, disfrutar de su trabajo y dejar que ellos decidan qué hacer con su vida personal. No es nuestra responsabilidad averiguar si son pareja o no. Nuestra tarea es disfrutar de su arte, de sus proyectos, de su talento. En lugar de especular sobre su vida personal, podemos centrarnos en apreciar su trabajo en conjunto, en analizar sus interpretaciones, en celebrar sus logros. Podemos hablar sobre sus personajes, sobre las historias que nos cuentan, sobre la manera en que nos hacen sentir. Podemos discutir sobre sus proyectos futuros, sobre sus aspiraciones, sobre sus éxitos. La admiración, la crítica constructiva, el debate, el intercambio de ideas, son elementos esenciales para construir una comunidad de fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Serkan y Özge son pareja? ¿Qué les parece su química? ¿Cuál es su personaje favorito de los que han interpretado juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a enriquecer el contenido del canal. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es la mejor manera de estar conectados, de formar parte de la comunidad y de apoyar mi trabajo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, lo más importante es disfrutar del arte y respetar la privacidad de las personas.